Y en el Palacio Legislativo, donde nos encontramos, está mi compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, ¿qué novedades tienes? ¿Ya llegaron los senadores de la República? Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo su auditorio. Pues sí, efectivamente, los senadores de la República que forman la mayoría absoluta, la mayoría calificada en el Senado, que es Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, ya están en el Palacio Legislativo y les comento que ya en este momento hay 270 legisladores, diputados federales, por lo que legalmente hay el quórum necesario para que esta sesión de la 66 legislatura del Congreso de la Unión pues sea totalmente legal. Les comento que estamos ante una sesión histórica, porque es la primera mujer que va a asumir la presidencia de la República, una mujer egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer que inició su carrera política en las asambleas estudiantiles allá en los años 80, cuando se creó el Consejo Estudiantil Universitario. Hoy no estará frente a una asamblea estudiantil, hoy estará ante la Asamblea de la República Mexicana, porque aquí no van a estar representados los dirigentes de las escuelas y facultades de la UNAM, sino los representantes constitucionales del pueblo de México, ya sea por distritos o por estados. Estamos a una hora de que inicie esta sesión histórica porque es la primera mujer presidenta, pero además porque es la primera que después de 3 décadas tendrá la mayoría calificada del Congreso de la Unión. El último presidente de México que tuvo esa mayoría calificada se llama Ernesto Zedillo y fue en 1994, la perdió en 1997 y desde entonces todos los presidentes de la República han tenido que dialogar con la oposición para construir acuerdos. Ahora Claudia Sheinbaum no necesita de eso, tiene la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo que le alcanza para cambiar la Constitución, decidir nombramientos como los consejeros electorales del INE y además hasta otorgar premios a ciudadanos que requieran la mayoría calificada. Esta es el inicio así de un gobierno federal en México que será histórico por muchas cosas. Un activista estudiantil, una persona del área científica, es la primera presidenta que viene del área de las ciencias exactas, una egresada de escuela pública y bueno, una persona que tiene una trayectoria amplia también en la administración pública desde que fue funcionaria en el gobierno capitalino con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Leticia Robles de la Rosa, creo que vale la pena mencionar que esta es una sesión especial del Congreso porque evidentemente es histórica, como tú lo has dicho, por la toma de posesión de la primera mujer que va a gobernar el país, pero también es una sesión de Congreso General. Brevemente explícanos cuál es la diferencia entre una sesión de Congreso General y una que se lleva a cabo, por ejemplo, en el Senado de la República que tú cubres. El Congreso General está formado por las dos cámaras, la Cámara de Diputados que representa a los ciudadanos a nivel de los distritos electorales, que son 300, más 200 plurinominales, y el Senado de la República que representa a los estados del país. Juntos forman el Congreso General. Para que el Congreso General sesione de manera conjunta, son pocas las ocasiones que ocurre esto. La primera, pues cada 1 de septiembre, cuando se abre un año legislativo, se entregan o se recibe el informe de gobierno del presidente, en este caso será la presidenta en turno, y en ceremonias como esta en la que pues se le toma la protesta a la nueva presidenta de la República. Son pocas ocasiones. También les comento que en ocasiones en que si hay una guerra, pues el Congreso General también se puede unificar, puede sesionar, y cuando hay una sesión de Congreso General, quien preside las sesiones es la presidenta, en este caso Ifigenia Martínez, la presidenta de la Cámara de Diputados. Cuando las cámaras sesionan por separado, cada una de ellas tiene su presidente. Cámara de Diputados es Ifigenia Martínez, el Senado de la República, bueno, es Gerardo Fernández Noroña en este caso, pero hoy, que es Congreso General, la sesión es presidida por la presidenta de la Cámara de Diputados, que es Ifigenia Martínez. Leti, por último de mi parte, ¿podría ser esta la última sesión de Congreso General con 628 legisladores? Te lo pregunto por los planes de reforma político-electoral que hay.
Sí, por supuesto. Recordemos que en este momento la reforma electoral ha sufrido, digamos, una pausa, ya no está colocada como prioridad, pero efectivamente la reforma electoral que se está impulsando por parte del oficialismo de Morena y sus aliados, pues implica quitar los diputados, 200 diputados plurinominales y 32 senadores plurinominales para que solamente quede la representación nata. Recordemos, Pascal, que estas plurinominales, como les conocemos todos, que en realidad es representación proporcional, fueron creadas en la reforma electoral de 1977 con el gobierno de José López Portillo, cuando él no tuvo ninguna competencia política para llegar a la presidencia de la República, porque el PRI entendió en aquel tiempo con el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles que era necesario dar cabida a la pluralidad en este país, y entonces se decidió que las plurinominales fueran diputados y senadores que entraran en función de los votos que pudieran alcanzar sus partidos, aunque no necesariamente ganaran distritos o ganaran estados. Bueno, esa historia está quizás a unas semanas, meses de concluir, porque ahora la visión del nuevo oficialismo es regresar a un escenario anterior al de 1977 en ese terreno, Pascal. Leti, yo quiero retomar, aprovechando que eres una de las periodistas que más conoce, por supuesto, al Poder Legislativo por tu trabajo en estos años y a los personajes de la historia de este Poder Legislativo. Ifigenia Martínez, es importante también decir, ya lo sabemos, ella va a tomar la banda presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se la entrega a Claudia Sheinbaum. Háblanos de este personaje, háblanos de Ifigenia Martínez brevemente antes de despedirnos, Leti. Ella va a presidir, por supuesto, el Congreso el día de hoy y la ceremonia de toma de protesta. ¿Quién es Ifigenia Martínez? Nacho, bueno, pues Ifigenia Martínez es una egresada de la UNAM, la primera mujer que dirigió la Facultad de Economía de la UNAM, una persona que era del PRI, pero que fue parte de una corriente interna crítica que exigía democracia y que en 1987, hace 37 años, fue expulsada del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo por exigir esa democracia, y juntos se fueron a formar el Frente Democrático Nacional, que sumó a partidos de izquierda de aquel entonces, a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de la República, perdieron frente a Carlos Salinas de Gortari, pero en 1988 ella se convierte en la primera mujer de ese Frente Democrático Nacional, que después se transformó en PRD, en ser senadora de la República y junto con Porfirio Muñoz Ledo. Después, bueno, ella regresa a sus actividades políticas en el PRD y académicas en la UNAM. Ella fue una de las maestras dirigentes del movimiento de 1968 que se opuso al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ahora ella, bueno, regresó como senadora de la República en el año 2018, fue merecedora de la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y ahora preside la Cámara de Diputados como un acto de simbolismo, porque es una mujer que históricamente ha sido de izquierda, luchadora, oponente al autoritarismo que empezó a generarse en el PRI, y que ahora va a ser una mujer la que le entregue la banda presidencial a la primera mujer presidenta de la República, Nacho. Leti, muchísimas gracias. Vamos a regresar contigo cuando nos lo indiques. Por lo pronto, gracias por todo este contexto necesarísimo, por supuesto, para el día de hoy. Y por cierto, Porfirio Muñoz Ledo le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, que fue parte de esa bancada en el Senado de la que hablaba Leticia Robles de la Rosa, en la que también estaban Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias, los 4 primeros senadores de oposición en esta etapa del país. Y ahora Ifigenia Martínez lo hace con Claudia Sheinbaum.